La muerte de los primogénitos está ligada con la salida también del pueblo de Israel. No vamos a ver todos los versículos del 29 al 36, pero sí al menos alguna parte que nos puede interesar para cerrar la historia. Creo que lo hemos comentado en varias oportunidades. Nadie puede alegrarse de la muerte, nadie puede alegrarse ni festejar. Así como hemos visto las diferencias de las independencias de los países que son en base a una guerra por manos humanas, y aquí vemos que es por la mano de Jehová. También a diferencia de otros países que una guerra a veces resulta, cuando hay muerte hay celebración, es decir, yo mato al enemigo y por lo tanto puedo celebrar y en el campo de batalla todo el enemigo está muerto. La verdad es que no sucede lo mismo acá. Aquí en realidad no hay mucho que celebrar, es un evento muy triste, la verdad. La salida de Israel puede ser un evento interesante, pero también Israel no sale festejando, que es lo que es parte de la fiesta de la Pascua, ¿no? Esto de comer panes sin levadura, las hierbas amargas, no es a pesar de que es tu independencia de tu país, no es una celebración de alegría, no es como las fiestas de nuestros países que llega la fiesta de la independencia y la celebramos con festividades totales, ¿no? Mucha comida, ¿verdad? O bebida, sino que acá es una fiesta muy solemne. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Éxodo, cuando relata lo que efectivamente sucedió, no hay tanto detalle. A pesar de que es el clímax de la historia, ¿verdad? A pesar que es la última plaga, el Señor y Moisés también guardan un respeto en relatar esto con mucha empatía, sin jactancia de que le ganamos a los egipcios y todos murieron, no hay jactancia al respecto, porque también los hebreos tienen que sentir el dolor que sintieron los egipcios. De alguna u otra manera, a pesar de todo lo que pasó en los últimos años, tenemos que decir que Egipto, perdón, fue, y el faraón de su tiempo fue quien recibió a José y recibió a Jacob y recibió a un pueblo que fueron poquitas personas al principio y que terminó siendo grande dentro de la tierra de Egipto. Lo difícil ocurrió cuando se cambió el faraón, pero antes de eso el pueblo de Israel gozó de muy buena voluntad. Y así como cualquier persona que vive en una nación, tú conoces a tu vecino, conoces a los egipcios. Por lo tanto, nadie puede jactarse de que alguien que tú conoces o alguien con quien tú trabajaste termina muriendo. Y no muriendo por culpa del que es el que muere, para la redundancia, sino que ¿por qué está muriendo? Por culpa del faraón. Y hemos visto todos estos análisis, ya hemos conversado cómo había tanta posibilidad para que el faraón evitara todo esto, pero su carácter termina siendo lo que llega a este punto de climas. Lo que vamos a leer es muy breve, no hay mucho dramatismo, es más bien solemne, porque como bien comento, no hay nada que celebrar. Nadie puede celebrar la muerte. Por lo tanto, entendemos de que hay mucho respeto en cómo se cuenta esta parte de la historia. Dice, por lo tanto, continúa la lectura en Éxodo 12, que y aconteció que a la medianoche, tal cual como habíamos conversado, a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y no hay más detalles. Si nos percatamos en el verso 29, es repetir lo que el Señor ya había prometido anteriormente. Se incluye quizás que también habla del cautivo, no del que estaba en el molinero, sino que dice que el cautivo que estaba en la cárcel, pero se repite la misma información. Y imagínense lo que sucede en el versículo 30, en donde si tú eres hebreo, y ojalá fuésemos hebreos en esa época, no me gustaría haber sido egipcio, pero si yo fuese hebreo en esa época, todos comiendo en familia me refiero a todos juntos, no una cena de felicidad, sino que comiendo rápido, con la oreja parada, como decimos en Chile, muy atento a lo que está pasando afuera, y a cierta hora comienza un gran clamor. ¿Se imagina usted eso en las casas de sus vecinos? Gente llorando, gente gritando, madres, padres, por supuesto, lamentándose.
Y cuando habla de primogénito también no importa la edad. Yo siempre veía, ¿y por qué elegí esa imagen? Porque desde niño siempre veía que, me imaginaba que morían niños, pero también mueren primogénitos más adultos. Mi hermano, por ejemplo, va llegando a los 50 años y él a esa edad, si hubiese estado acá como primogénito, entonces hubiese muerto, sin importar la edad que lo hubiese tenido. Menos mal que soy el segundo, porque aquí los que se salvan son los segundos, los terceros, pero los primogénitos mueren. Y dice en el versículo 30, claro, no había casa en donde no hubiese un muerto. Si existía un padre y un hijo primogénito vivo, el hijo primogénito moría. Por lo tanto, no hay más detalles del evento, no se cuenta cómo fue, cuál fue el paso a paso, los horarios, sino que dice que a medianoche, muy puntualmente, inmediatamente el Señor hiere. También a veces las películas, no sé si se han dado cuenta que las películas muestran como una brisa o algo que va pasando, ¿no? Y mientras va pasando van muriendo. La verdad es que no fue así. Medianoche, todos murieron. Es así de simple, no hay nada que pase. Dice el versículo 29 que a la medianoche Jehová hirió. Así de simple, no, no es que iba pasando y a medida que iban pasando las cuadras iban muriendo, no. En ese mismo momento murió. Quizás no todos se acuestan a la medianoche, a veces nosotros a la medianoche todavía estamos despiertos. Entonces tú puedes haber estado como egipcio con tu familia, haciendo cualquier actividad, descansando, y de repente muere. Y eso pasa a medianoche. El animal se cae, el hombre, la mujer se caen mientras están de pie, caen al suelo muerto y comienza a existir todo este clamor, como dice el versículo 30, que se levanta Faraón, que pasa que Faraón sí efectivamente estaba durmiendo, pero todos empiezan a hacer un ruido tan grande que este clamor, todos empiezan a dar cuenta de que efectivamente mueren los primogénitos y no había ninguna casa que no hubiese alguien muerto, sea una persona humana como por supuesto también animales. Y por eso dice el versículo 31 que hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. ¿Se dan cuenta la diferencia del faraón también? El faraón es distinto ya en este momento. La verdad es que los llama a Moisés y a faraón, porque ¿dónde estaban? Estaban todos en sus casas. Había una especie de cuarentena en la tierra de Gosén, entonces los mandan a llamar, ellos salen de la casa, se dan cuenta que Jehová que hizo todo esto, que no fueron los hebreos, y no andaban ellos matando gente, sino que Jehová lo hizo. Y le dice el faraón en el versículo 31, salgan vosotros. Tal como ustedes, todo lo que ustedes pidieron, háganlo efectivamente. Faraón, el rey, había sido por lo tanto derrotado. Sus dioses habían sido derrotados y él lo sabía, por lo tanto presenta una especie de rendición incondicional. De hecho, dice en el versículo 32, le dice, bendíceme también a mí. Esta vez no era una súplica sarcástica, sino que era la manifestación del orgullo derrotado del monarca. ¿Por qué pide bendición él? Porque está pidiendo por su vida. Fíjense lo que genera en el pueblo de Egipto. Dice el verso 33 que les pedían que se fueran. ¿Por qué? Porque ellos estaban asustados. Ellos decían, vamos a morir todos. O sea, así como murieron los primogénitos de la nada, estaban temiendo por sus vidas. Por un lado, sufrías el dolor de que había muerto tu hijo, y por otro lado, estabas aterrado porque tú creías de que Jehová iba a matarlos a todos, porque ya se dieron cuenta de que como a medianoche sucede esto de un momento para otro, en un abrir y cerrar de ojos, los egipcios comienzan a tener pánico y creen de que Jehová también va a hacer lo mismo, así que por favor váyanse, porque tenemos miedo de que ustedes efectivamente tenemos miedo de que nosotros muramos producto de todo esto, de lo que está pasando. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Se acuerdan que ellos estaban haciendo los panes sin levadura? Verso 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios,
y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Se percatan, ¿verdad? En el versículo 35. Bueno, quiero hablar un poquito del 34. Por eso se habla de que es un pan sin levadura, porque no hay tiempo para que leude. Si ustedes han hecho masa, normalmente se deja un tiempo para que leude. Yo lo sé porque mi señora hace unas pizzas muy ricas. Entonces deja la masa para que leude un poquito. Entonces, claro, por eso entiendo yo, si yo en la cocina yo no paso, muchos me conocen, así que no tengo ni temor en decirlo. Pero por lo tanto, eh, el que no leude habla de la rapidez, que no hay tiempo para dejarlo. Y dice el verso 35 que lo hemos leído en versículos anteriores, lo leímos en el Sinaí, al principio del Éxodo, que le había dicho a Moisés de que iban a tener que pedirle todas las cosas a los egipcios. Quizá uno dice, pero ¿cómo los egipcios van a pasar todas sus cosas? Ahora tiene todo el sentido. Leímos el versículo anterior que estaban muertos de susto. Por lo tanto, el versículo 35 le pidieron a los egipcios alhajas de plata, de oro y de vestido. Imagínese usted cómo se lo entregaban los egipcios. Me imagino a un hebreo tocando la puerta quizás de un egipcio, ¿usted me daría su alhaja? Como diciendo, ¿qué me van a dar? Y automáticamente los egipcios, tome, llévese todo. Y no solamente plata y oro, dice también que vestidos. Era como una especie de ofrenda, una especie de liberación. Habíamos estudiado también sobre cómo cuando habían años de servicio de los esclavos, lo vimos en la clase anterior, por los años de servicio, cuando el esclavo era liberado, también el israelita tenía que pasarle cosas al esclavo, por los años de servicio, tal cual como fue en Egipto. Y eso es lo que habíamos leído en el versículo anterior. Por lo tanto, este fue quizás un saqueo ético. Podría alegarse que los israelitas habían ganado esa riqueza con su mano de obra esclava, como lo habíamos estudiado en los estudios anteriores a este, ¿no? Por lo tanto, lo que le están pidiendo los hebreos es simplemente parte del trabajo y del pago de todo lo que ellos tuvieron en la servidumbre que vivieron en Egipto. Dice el verso 35 que Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Por lo tanto, así despojaron a los egipcios. Por ende, se cumple lo que el Señor había prometido, lo había dicho al principio de toda esta historia, y por lo tanto se está cumpliendo acá, tal cual como el Señor lo había señalado. Y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Fue todo absolutamente rápido. Dice el versículo 37 que partieron de Ramasés a Sucot. Vamos a ver más adelante un mapa para que vayamos viendo este recorrido. Dice que fueron como 600.000 hombres a pie, sin contar a los niños, y habla solamente del género masculino. Si contamos de 2 a 3 personas entre mujeres y niños por cada hombre, el número total del grupo que salió de Egipto habría superado a las 2 millones de personas. Hay muchos comentaristas que no coinciden con estos números, que dicen, no, pero ¿cómo tanta gente? Es imposible, y tratan de ver cómo el versículo lo traduce, y es básicamente incredulidad, porque lo que está sucediendo acá, estas 2 millones de personas, que son casi 7 estadios llenos de personas, estaba profetizado, dice Génesis 17:4, dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Se lo dijo a Abraham en Génesis 17. Y al principio de Éxodo leímos que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Por lo tanto, ya Gosén no podía contenerlos a todos, sino que estaban esparcidos en la tierra de Egipto. Por ende, no es raro darnos cuenta de que hay cerca de 2 millones de personas, simplemente porque se está cumpliendo lo que el Señor les dijo, les prometió. Y el verso 38 es del paréntesis que había dejado al principio sobre los extranjeros. Fíjese que también, dice el 38, subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Hay otra traducción que dice, con ellos fue un gran número de gente de otras razas.
Muchos comentaristas dicen, y yo también lo creo así, de que muchos escaparon. Imagínense ustedes 2 millones de personas saliendo de una ciudad o saliendo de una nación. Era el movimiento de animales, de cosas, echando arriba. Es como cargar el auto rápido, ¿cierto? Para llevarte todo entendiendo que nunca más vas a volver. Por lo tanto, el ajetreo, el movimiento, el ruido hace que no solamente escapen los israelitas, sino que probablemente, estoy aquí ya diciendo algunas ideas, ¿no? Quizás hasta algunos egipcios escaparon por temor de lo que leímos en el versículo anterior, que los egipcios creían de que también iban a morir, entonces preferían estar en el lado ganador que en el lado perdedor. Entonces también se metieron algunos egipcios probablemente también esclavos, aunque el versículo habla de gente libre, gente que toma la decisión de irse directamente con Israel. Dice en Números 11:4, especifica que entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos. Por eso entendemos de que se entregan siempre, cuando se entregan las instrucciones de parte del Señor, lo tengo escrito acá, que por esto se explica que las leyes del Señor consideraban explicativos especiales para los no israelitas, es decir, para los extranjeros. Por lo tanto, siempre que leemos alguna ley, vamos a encontrarnos con el extranjero, el que vive en tu tierra, pero que no es israelita. El Señor tiene que dar esas explicaciones. ¿Por qué tiene que dar esas explicaciones? Porque efectivamente había personas de otras naciones que estaban en este lugar. Quiero leer dos comentarios que dice dentro de los libros que tengo base del libro de Éxodo, de las 2 millones de personas. Para muchos intérpretes, la cifra anterior parece demasiado grande. Preguntan, ¿cómo podría un grupo tan grande cruzar el Mar Rojo en una noche? ¿Cómo podría tan gran número de personas haber sobrevivido durante 40 años en el desierto inhóspito? ¿Dónde pudieron haber encontrado alimento? ¿Dónde pudieron haber encontrado agua? El creyente en la Biblia no ve ningún problema en ello, porque las escrituras indican que si Israel sobrevivió fue solamente porque Dios les proveyó sus necesidades de manera milagrosa. Como les decía, muchos eruditos empiezan a hablar, ¿verdad?, de estos números que no les calzan, como 2 millones de personas cruzando, pero quienes creemos en la Escritura y hemos visto cómo el Señor provee y cómo lo ha hecho durante este tiempo, no es para nada extraño. La verdad es que no es extraño que este sea el número que efectivamente señala las Escrituras. Y sobre los extranjeros, desde el inicio entre el pueblo de Dios vivieron personas no israelitas, es decir, extranjeros o extraños. El Señor les dio instrucciones en cuanto a si el extraño podría participar o no en la Pascua y bajo qué circunstancias, que es una especificación para ellos. Más tarde incluyó numerosos estatutos en la ley que los protegía a ellos, como por ejemplo en el 23:9, protegiendo a los extranjeros. Vemos pues que las actitudes y prácticas de los judíos para con los gentiles en los tiempos neotestamentarios no se fundamentaban en la ley de Dios. Es decir, el Señor habló de amar y cuidar al extranjero, al que no era judío. Pero esta aversión al judío viene después del regreso de Babilonia, este intento de los fariseos y escribas de tratar de mantener la pureza. Termina diciendo, por el contrario, su aversión para con los gentiles y su negativa a cualquier forma de relación con ellos se desarrolló como parte de tradiciones y de prejuicios posteriores. Así que la verdad es que el Señor siempre protegió a los extranjeros y esta aversión al extranjero nace después, en el retorno de Babilonia, y es propio de los tiempos de Jesús. Y aquí es donde van en este viaje, y hasta aquí vamos a llegar esta noche, que ahí este mapa lo vamos a ir revisando a medida que vayamos viendo este recorrido. Ustedes se dan cuenta que el mapa está completo, pero aquí vamos a hablar del versículo que leímos recién que decía que partieron de Ramasés a Sucot. Y si ven en el mapa, la parte izquierda está con rojo, que es el número 1, que es Ramasés, y Sucot está con el número 2. Por lo tanto, ese es el primer recorrido que ellos hacen y es la salida en donde van cerca de 2 millones de personas. Así que más adelante vamos a ir revisando este mapa porque vamos a ir haciendo el recorrido y en donde sucede cada uno de los eventos.